Porque cuando ella clama, yo me imagino que esta mujer no sabía, nunca había escuchado hablar de Jesús. Mas sin embargo ella dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Primero ella viene ante el Señor postrándose, adorándolo. Lo adora. Siendo cristiano, porque esta persona ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel, era una cananea. Era una cananea. Pero muchas veces, ya nosotros perteneciendo al linaje del Señor, porque ya desde que tú proclamas a Dios como tu Salvador y tú lo acoges en tu corazón, ya tú eres hija. Dios les bendiga. Bienvenido a este espacio Reflexiones de Vida del Ministerio Evangelístico Caminando Bajo Su Gloria. En esta ocasión nos acompaña una guerrera, una adoradora excelente en el Señor, Giovanna de la Cruz, con un tema preciosísimo, con un tema que va a impactar y a llenar tu vida. La fe que provoca un milagro. Con nosotros, Giovanna de la Cruz, bienvenida a este espacio. Dios te bendiga, Susana, muchas gracias por la invitación y gracias también a la persona que me la concedió. Hoy estaremos ministrando bajo el tema, como ya dijiste, la fe que provoca milagros, y me voy a basar específicamente en el texto bíblico de Mateo 15, del 21 al 28, que habla de la fe de la mujer cananea. Una mujer que no era acepta para que el Señor provocara un milagro, ya que, como el Señor le decía, no me es lícito echarle las perlas a los perros o a los perrillos. Pero fue tan grande la fe de esta mujer que a ella no le importó la palabra que el Señor le decía en el momento, sino lo que ella quería que él hiciera para con su vida y para con la vida de su hija. Pero vamos a entrar de una vez en materia. A Mateo 15, sus versículos 21 y 28, la fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Me encanta este texto porque aún en este tiempo seguimos hablando de ella por esa fe inquebrantable que ella tuvo, una fe que lo rompe todo, que rompe paradigmas, vamos a decir, humanos. Porque cuando ella clama, yo me imagino que esta mujer no sabía, nunca había escuchado hablar de Jesús, mas sin embargo ella dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Primero ella viene ante el Señor postrándose, adorándolo, lo adora. Porque tú reconocer que Él es hijo, que Él es el Señor, que Él es desciende del linaje de David. Luego, cuando los discípulos dicen: despídela, pues damos tras nosotros, ya se postra y le dice: socórreme. Y su clamor ahí. Luego el Señor le dice: no me es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos. Yo me imagino cómo se sintió esta mujer al Señor decirle perrillo. Pero ¿qué hace ella? Ella no refuta lo que el Señor le dijo, ella no lo cuestiona, ella reconoce su condición. Ella reconoce que ella no era merecedora de que Él provocara un milagro en su hija. Y aún así, la palabra que rompió más, que parafraseadamente yo digo, lo que conquistó el corazón del Señor, lo que provocó que el Señor obrara el milagro en ella y en su hija,
fue la palabra que ella le responde: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de debajo de la mesa de los amos. Se humilló totalmente. ¿Estaremos nosotros dispuestos a humillarnos así ante el Señor para que Él provoque algo en nuestras vidas? Entonces me impacta, porque en vez de ofenderse con la palabra perrillo, porque todos sabemos lo que significa un perrillo es algo que se revuelca, algo inmundo, algo impuro. Un perrillo viene siendo algo que se revuelca hasta en el lodo, porque así mismo dijo, el cerdo vuelve al lodo y el perro vuelve al vómito, a revolcarse, lo establece la palabra. Por esta mujer, esa palabra ella no la intimidó, ni siquiera que los discípulos le dijeran: despídela, pues estamos detrás de nosotros. No, al contrario, esto le dio más fuerza para ella clamar, y más que estaba pidiendo algo para su hija que era atormentada por un demonio. ¿Qué no haríamos nosotras las madres por los hijos? Así como hizo Jesús, como hizo el Señor por nosotros en la cruz del Calvario. Hizo un sacrificio de amor. Ella, aún siendo, vamos a decir, prácticamente el Señor la humilló diciéndole esa palabra. Eso no le intimidó. Tú puedes decirme lo que tú quieras, yo lo que quiero es que tú hagas algo por mi hija, porque mi hija tiene años en una condición. Me imagino yo que esta mujer le diría: pero yo sé que eres tú el que puedes resolverme, yo no sé a dónde más ir. Y ella fue al único lugar, a los pies del maestro. A ella no le importó nada, ni siquiera lo que los discípulos decían, no le importó esa palabra que el Señor le dijo, al contrario. Lo que ella le contestó provocó que el Señor obrara en ella y obrara en su vida. Yo me imagino que esta mujer se fue no solamente agradecida por lo que el Señor había hecho con su hija, sino eso trajo una liberación, no tan solamente en el mundo espiritual en ella, trajo un rompimiento. Porque en este tiempo aún estamos hablando de esta mujer. Si hubiese sido para este tiempo uno de nosotros como cristianos que nos dicen esa palabra, bueno, ¿qué haríamos? Nos ofendiéramos. Así es. Porque muchas veces nosotros los cristianos, en su gran mayoría, tendemos a ser emocionales y dejamos que las emociones nos dominen. No tenemos el carácter a veces de afrontar y decir: sí, yo reconozco que esta es mi condición, pero yo quiero que tú hagas algo, aunque yo tenga esta condición, ¿no? Y otra cosa también, muchas veces siendo cristiano, porque esta persona ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel, era una cananea. Era una cananea. Pero muchas veces, ya nosotros perteneciendo al linaje del Señor, porque ya desde que tú proclamas a Dios como tu Salvador y tú lo acoges en tu corazón, que tú eres hija. Y muchas veces nosotros incluso tenemos hasta promesas de parte del Señor, que por X o por Y no la vemos cumplir y empezamos a dudar, empezamos a renegar, empezamos a decir: ya tú no me quieres, Señor, ya tú no estás conmigo, ya tú me abandonaste, mira fulanita, cómo se prospera, cómo esto. Cuestionamos a Dios. Empezamos a cuestionar al Señor. ¿Y sabes qué? Eso me trae a mí a colación algo donde el Señor me hablaba a través de Job. O sea, que Job en ciertas ocasiones cuestionaba mucho al Señor. El Señor, mira, de Dios, porque esa historia de Job tiene una similitud. Sí. Porque él le dice, cuando el enemigo andaba rodeando la tierra: ha visto a mi siervo Job, tiene todo, es un hombre íntegro, intachable, justo. Quítale todo, a ver si va a seguir así. Le quitaron todo, los hijos, todo, le vino una lepra. Job quedó prácticamente en la ruina. Y llegó un momento que Job nunca maldijo el nombre del Señor, aún diciéndole a la mujer: maldice a tu Dios y muérete. El único que dijo: maldigo el día en que yo nací. Y cuando quiso cuestionar al Señor, el Señor lo refutó y le dijo: ¿dónde estabas tú cuando esto? Pero dijo algo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Job reconocía que todo lo que él tenía dependía del Señor, y que si Jehová se lo daba, él como quiera lo iba a seguir alabando, lo iba a seguir glorificando, iba a seguir creyendo en él, aún con su condición. Aún los amigos de Job diciéndole: algo hiciste tú para provocar que esta maldición cayera sobre ti, que este proceso, que todo lo que tú estás pasando cayera sobre ti. No era tan justo que aún hacía sacrificios por si acaso algunos de sus hijos habían cometido pecado, por si acaso.
vivía en una constante adoración al Señor. Era tanto que el Señor se enorgullecía de decir: no has visto a mi siervo Job. Lo dijo como con tanto orgullo. Pero ¿qué pasó? El Señor permitió que el enemigo lo zarandeara. Probó la fe de Job y mantuvo su fe hasta el final. A otra que le probaron su fe fue a la mujer del flujo de sangre. Esta mujer no conocía de Jesús, pero quizás oyó hablar del Dios de los milagros. Y muchas veces nosotros como cristianos, ya conociéndolo, sabiendo al Dios que le servimos, dudamos de la palabra que se nos da, porque muchas veces pensamos, tenemos promesas del Señor, pero lo que el Señor no nos dice, que en el camino tendremos situaciones, pasaremos tribulaciones, que nuestra fe tiene que ser probada, que pasaremos por el fuego, que antes de ver la promesa pasaremos por un desierto, que tenemos que pasar escalón por escalón. No es que tú vas a llegar al escalón 1 y del 1 tú vas a saltar al 10, no, después 1, 2, 3, después por nivel. Entonces la palabra establece: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y muchas veces hablamos tanto de que tenemos fe, pero cuando no vemos que Dios obra, porque queremos que Dios haga la cosa a nuestra manera, en el tiempo de nosotros, no sabiendo que Dios tiene un tiempo establecido para cada cosa. Yo antes, tengo que decirlo porque uno tiene que decir las cosas como son, cuestionaba mucho al Señor, porque yo decía: Señor, pero tú me das tanta palabra, pero las cosas yo las veo tan lejanas. Y son proceso, hasta que entendí que Dios tiene que moldear el carácter. Dios tiene que probar tu fe, a ver cuán resistente tú eres, a ver qué tan dependiente de Él tú eres, a ver cuánto tú le crees. Porque resultaría fácil tú como cristiano decirle a otro: el Señor sana, pero tú como cristiano no creer que Él sana. Pero sí decirle a otro: tú tienes que creer que Dios sana. O el Señor restaura tu matrimonio cuando el tuyo esté en el piso. Resulta como chocante, como contradictorio. Porque a veces tú estás viviendo situaciones, pero tú tienes que decirle a otro: el Señor obra. Así es. Y mire, escúchame aquí que te interrumpa. Me llegó a pasar en muchísimas ocasiones, principalmente con matrimonios no cristianos, con muchísimas dificultades, donde yo también estaba pasando por situaciones difíciles, y muchas veces ahí es que el Señor te escoge. Porque ahí es que te prueba. Exactamente. Mira, ve, dale una palabra con él. Pero Señor, yo estoy falta también de una. Yo tenía que ir con mi carita muy limpia, todo está bien, a darle una palabra de fortaleza, una palabra a esa persona para que se pudiera levantar y que su matrimonio se pudiera restaurar. Exactamente. Pero el tuyo en el suelo. Y el mío, ya tú sabes. Y tú necesitando que alguien te dé una palabra de aliento, como muchas veces pasa que ora por fulano: Señor, pero yo no tengo nada que decirle, yo no tengo nada que darle. Yo necesito una oración, yo necesito ser fortalecida porque yo me siento débil, yo me siento decaída, pero tú tienes que obedecerle, aún tú no teniendo nada, que tú entiendes que no tienes nada para dar, pero que el Señor sabe que tú sí tienes, porque muchas veces nosotros no reconocemos el potencial que tenemos, pero Dios sí sabe. Exactamente. Lo que pasa es que nosotros limitamos mucho al Señor, dudamos y lo limitamos mucho. Y lo encasillamos demasiado. Eso es así. Yo he entendido con el tiempo que el Señor no tiene límite, no tiene barrera, no tiene frontera, que puede estar un enfermo en Guatemala, y ese enfermo, si te escribe, ya sea a través de un chat, a través de lo que sea, ese enfermo va a sanar. Porque ¿qué hizo él con la hija de Jaira? Envía la palabra, porque yo no soy digno de que tú entres a mi casa. ¿Qué hizo con la hija, el siervo del centurión? Envía la palabra, y aún mi siervo sanará. Y yo solamente decía: wow. Pero es que ni en Israel yo he encontrado tanta fe. Así es. Y aún el mundo secular muchas veces tiene hasta más fe en que Dios puede hacer algo en sus vidas que nosotros mismos como cristianos. Yo tengo un testimonio de vida sobre mi hijo David Emanuel, el cual ahora mismo tiene 7 años y medio. Cuando yo quedé embarazada, yo venía ya de haber perdido un embarazo de 7 meses. Todo iba perfectamente, pero tenía esa promesa de ese hijo. Y el enemigo buscaba entorpecer el propósito del Señor.
A los 3 meses me da un sangrado terrible que yo dije, ya, no hay forma, no hay vida. Se fue el niño con todo. La mujer sabe que un sangrado y más con coágulos que sangre es una amenaza inminente. Es una amenaza inminente. Tú puedes decir, ya ahí no hay embarazo. Cuando yo voy a la clínica, me dicen, pero qué extraño. Sí presenta un pequeño hematoma como si hubieses tenido una caída. Yo tuve una caída, pero en ese tiempo no sabía que estaba embarazada. Y me dicen, pero lo más extraño es que tu útero está cerrado. No entiendo por qué esté sangrado, no entiendo por qué estos coágulos. Yo decía, tranquila, yo sí entiendo. Yo porto una palabra, yo porto una promesa de parte del Señor. El Señor tiene que probar mi fe. Pasa el tiempo, llegan los 6 meses. Al niño le da una taquicardia dentro de mi vientre. La doctora no entiende, no se explica a la pediatra porque me mandan a hacer una sonografía de perfil. Cuando llego donde el sonografista me dice, ¿por qué te envían? Cuando le explico el motivo dice, pero no entiendo porque no sale nada. No sale ningún problema del corazón, no sale absolutamente nada porque sale todo. Y él mismo me da una palabra y me dice, pero tranquila, cuando el propósito es de Dios, se puede levantar lo que se levanta. Y el propósito nace. Llega la hora del parto, lo más fuerte. Una cesárea, se complica. El niño nace con problemas en los pulmones, no tenía los pulmones 100% desarrollados, no le dan vida, para nada. Cuando lo tienen esperando para ingresarlo a otra clínica, porque yo di a luz en la clínica Independencia y no tenían los aparatos, en la clínica de Los Ríos, no tenían los aparatos que se requerían. Al niño por accidente y descuido de una enfermera se le quita el oxígeno. El niño tenía la barriga crecida, estaba respirando ya forzado, pero como su nombre lo dice, es un guerrero, estaba luchando por su vida. Entra una enfermera, que yo digo que no es casualidad, fue diosidencia, y le dice a mi mamá que estaba ahí, yo vine aquí, pero yo siento orar por este niño, no sé por qué, pero tengo una necesidad de orar por él. Y lo que puedo decirle es que el Señor me dice que si no tiene nombre, le pongan Emmanuel. Yo estoy ajena a todo lo que está pasando. Eso es mi mamá testificándome a mí ya después que pasa todo. Dice que le pongan Emmanuel. La doctora no aparece, no me da la cara, yo no sabía, yo esperando, pasan hora que me lleve mi niño, porque como toda madre primeriza, yo lo que quiero tener mi niño en mis brazos. Se acerca el papá y yo lo veo entre cabizbajo y le digo, feliz, ¿cómo está todo? Lo que me dice que todo bien. Pero yo no sé nada del problema, no me querían decir para que el parto no se me fuera a la cabeza y más todas espiadas. Para no alargarte el testimonio, esta enfermera le dice eso a mi mamá, ella le dice, al niño tienen que ponerle Emmanuel. Y todos sabemos lo que significa Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. El nombre de David significa guerrero. Y una persona que es conforme al corazón de Dios. Mi mamá va, me explica, yo lo pongo calmado, le digo que sí, que yo no tengo problema que si el Señor hace su gran niño ponerle ese nombre, pero que como él estaba también ya luchando por su vida, como luchó David contra Goliat y salió victorioso, yo le iba a poner David Emmanuel. David Emmanuel. Y lo único que me salió a decir después de eso fue, Señor, tú me diste una palabra y yo me aferro a ella. Si a ti te place dejarlo, yo te lo voy a entregar en adoración, ese niño yo lo voy a consagrar para ti. Yo lo declaré desde mi vientre profeta y adorador. Pero el enemigo, cuando tú portas algo, cuando tú portas un propósito dentro, un ministerio dentro de tu vientre, quiere buscar la manera de abordarlo. Claro. No te niego, sí me turbé. Me salieron un par de lágrimas, pero me aferré a una promesa, a una palabra que yo tenía. Y me aferré al texto bíblico de Job que decía, Jehová Dios, Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. Lo único que le dije también fue, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y le dije a sí mismo, ahí en la cama de la clínica, le dije, en esa habitación, cuando tú dices que nada me faltará, es nada.
yo me estoy agarrando de esto, no me dejes en vergüenza. Eso fue lo único, con mi Biblia aferrada a mi pecho y llorando. Eso fue lo único que pude decir. Después de ahí pasaron horas, el niño lo llevaron de emergencia, no lo querían recibir en ninguna clínica, más que en la clínica Independencia, porque donde llamaban o habían bacterias o esto o lo otro, podía morir más rápido. Y gracias a Dios aquí está mi testimonio de vida, que es mi hijo. Pero el Señor tuvo que probar mi fe. Claro que sí. Y yo hoy estoy hablando es porque yo creí, por lo cual hoy puedo hablar, como dice la canción, que reí por lo cual hablé. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer en medio de la palabra o ya sea lo que el Señor te haya prometido para tu vida es mantener la fe. Yo sé que a veces llega la duda, llega el temor, porque a mí me ha pasado, llega el cuestionar a Dios, que tú le dices, pero yo que te sirvo, que trato de no fallar, que trato de cada día hacerme más pequeñita delante de ti, que trato cada día de buscar tu rostro, que trato de obedecerte, que trato de dar por gracia lo que por gracia yo he recibido, que trato de trabajar en tu obra, para lo cual tú me has encomendado. Estoy pasando tantas cosas, pero tú ves al otro como también, aparentemente, pero tú con una condición. Y entonces tú empiezas a dudar y el enemigo te trae dudas. Pero fulanita que no hace esto está mejor que tú. Pero fulanita que se comporta de tal manera, mira los milagros, mira las bendiciones que Dios le ha dado. Pero todo tiene su tiempo. Unos van adelante, otros vamos detrás, porque el tiempo de Dios es perfecto. No, y no solo eso. Independientemente de cualquier situación que esa persona esté haciendo, el Señor es justo. Así es. Y eso era lo que Él me decía, porque yo cuestiono mucho al Señor, le pido perdón por eso. Y ahí fue donde el Señor me llevó a capítulo 21. Me dio ese versículo 2 veces. Donde Job cuestionaba fuertemente a Dios, lo cuestionaba fuerte. Y yo decía, Dios mío, es cierto. Porque yo me preguntaba, pero fulanita. Entonces, nada, ¿qué consejo tú le darías a esas personas que tienen esa fe un poquito desgastada? Lo único que le puedo decir es como establece la palabra en Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos ahí a Abraham, el padre de la fe. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Tenemos a Noé. Y si sigo mencionándote personajes bíblicos, ahí tenemos no acabamos hoy. Ahí tenemos a un José. José fue muy humillado, José tuvo sueños, pero nadie creía en los sueños que el Señor le había dado a José. José fue a la cárcel, fue vendido como esclavo, fue puesto en una cisterna. Pero en su tiempo, en el tiempo de Dios, porque es que Dios tiene que procesarlo, Dios tiene que quitarnos nuestro yo, Dios tiene que quitarnos nuestra humanidad, para que entendamos que cuando Él da una palabra no es por nuestras fuerzas, porque a Él le place, y que esto no es porque nosotros no lo hayamos ganado, esto es por una gracia inmerecida. Que lo que Él hace con nosotros es por gracia, pero usted tiene que tener fe y provocar que las cosas pasen, porque la fe sin obra es muerta. Amén. Uno tiene que obrar. Eso es igual como cuando nos dicen, tú estás orando por un esposo, sí, pero también cuando tú estás orando tú tienes que accionar. Amén. Accionar en todos los sentidos, ya sea que tú estés orando por un trabajo, ya sea que tú estés orando por una situación en tu matrimonio, tú tienes que accionar. Esto es declarar las cosas que no son como si fueran. Esto aferrarse a la palabra que el Señor te da. Esto es decir, si tuviera, como dice el mismo Señor, si tú tuvieras fe como un granito de mostaza, tú podrías decirle a este monte, muévete, y la montaña se va a mover. Esto es declarar con tu boca, porque la boca tiene poder. En nosotros está el poder de la muerte y de la vida. Y esto no es por vista, esto es por fe, esto no es por lo que yo esté viendo, porque aparentemente ante los ojos humanos hay cosas que quizás no puedan
no pueden realizarse, pero ante los ojos de Dios sí, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Qué le dijo el Señor a Marta? Si pudieras creer, verías mi gloria. Entonces yo le exhorto a todas las personas que van a ver esta transmisión, que van a escuchar reflexiones de vida. No importa el proceso que usted esté atravesando, no importa la situación ya sea económica, una situación con los hijos, una situación con el esposo, aférrese a la fe, aférrese a la palabra, aférrese a esa palabra que el Señor le dio, porque Él no es hombre para mentir, Él no es hijo de hombre para arrepentirse, Él no tira su palabra por tierra. Él no te va a decir una cosa hoy y otra te la va a decir mañana. Dios no miente, Él no tiene sombra de variación, porque yo digo, mi Dios no es inmutable. Amén. Mi Dios no es un Dios de equivocación. Mi Dios es un Dios que escribe recto en líneas torcidas. Y así como de la nada Él creó todo, ¿cuánto más no puede hacer con nosotros que somos su perfecta creación, que fuimos creados a su obra? Somos creados por obra y gracia a su imagen y semejanza. Así es. Entonces yo le suelto que si usted no tiene fe, vaya haciendo que su fe vaya creciendo un poquito más. Y esto se consigue a través de la oración, a través de la búsqueda constante. Yo sé que no es fácil, porque los tiempos se están tornando difíciles. A través de la adoración, que ayuda mucho. Yo me he aferrado mucho a la adoración, que aunque a veces no tenemos fuerza ni siquiera para adorar, ni siquiera para levantar las manos, por lo menos con un gracias Dios por lo que tú estás haciendo, aún por la situación difícil que yo estoy atravesando. Y como dice una canción de Marcos Charole, sin cuestionar, nosotros no tenemos que preguntarle cómo Él lo hace, sino saber que Dios lo hace. Bueno, corazón, gracias por acompañarnos, excelente reflexión. Dios te bendiga y será hasta un próximo segmento.